Acompáñeme al Salmo 78. Ahora su Biblia en el Salmo 78. Estamos en el tema o la serie Se levantó una generación. En el Salmo 78, mientras usted abre, el Salmo 78 habla de una obligación, diga obligación. Una obligación de los padres y una obligación de los hijos también. ¿Cuál era esa obligación? De que cada generación debe pasar a la próxima generación, la tradición y la cultura bíblica. De eso se trata ese Salmo 78. Cantábamos, ¿verdad? El hermano Walfred, buena alabanza, muy, muy hermosa, muy presencia de Dios. Y él decía que no encubriré tus palabras. Ese es el Salmo 78 que estuvimos cantando, es el que vamos a leer, vamos a estudiar. Y de eso se trata, de pasar la tradición y la cultura sagrada a la próxima generación. Esa era entonces la obligación de padres e hijos. Muy bien, ¿está conmigo en Salmos? Amén. Salmo 78, por favor, verso 4 hacia el 8, por favor. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice, no las encubriremos. ¿A quiénes? A sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él, o sea Jehová, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, diga a nosotros, la cual mandó a nosotros que la notifiquemos a nuestros hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, ¿qué hermanos? Su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida, Señor. Padre, estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, pero también para ponerla por obra. Señor, dependemos de tu Espíritu Santo, el cual nos redarguye, Señor, y nos lleva a toda justicia, a toda verdad, Señor, y nos convence también de pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos y sea dirigiéndonos y dándonos el entendimiento, la iluminación de tu palabra para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. ¿Pueden sentarse, hermanos? Entonces, ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cuál es la cultura, verdad, de esta generación presente? ¿Qué es lo que vemos alrededor? ¿Verdad? ¿Y cuál es la cultura bíblica? ¿Verdad? A veces nos olvidamos de transmitir la cultura y las tradiciones que Dios dio a su pueblo, y como padres no sabemos, ¿verdad?, que es necesario, importante, transmitir a nuestros hijos una cultura bíblica, una tradición bíblica, y no sabemos cómo. Nomás le decimos, hijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero no sabemos por qué. Y lo que vemos en este salmo es que Dios le está dando la responsabilidad a los padres de transmitir la cultura de Dios, la tradición de Dios, no tradición de hombres, ni cultura de hombres, sino una tradición y cultura bíblica. Entonces, ¿qué es entonces cultura? Déjeme decirle que según el diccionario, cultura es un conjunto de conocimientos. ¿Qué es, hermanos? Conjunto de conocimientos. ¿Cuál era la responsabilidad de los padres? Transmitir el conjunto de conocimientos de Dios a los hijos. También es un conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Eso es cultura. Un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, ¿verdad? Entonces hay una cultura azteca, hay una cultura maya, hay una cultura europea, y eso se transmite o lo transmiten. La mejor definición de cultura, escuche esto, es la forma de pensar y actuar. Diga, forma de pensar y actuar. Forma de pensar y actuar. Eso es lo que tenía que transmitir el pueblo de Dios a sus hijos. Eso es lo que Dios le está diciendo en el Salmo 78 a los padres, pero también a los hijos. Aquí hay hijos como Yasmín, ¿verdad? Como Lolis, como Cristal,
como Jerry, como los hermanos allá, Jorge, Manuel, que hermanos, no, aunque ellos digan que nunca se van a casar, ¿verdad? No estamos tampoco profetizando, pero créame que se van a casar, créame que van a tener hijos también. Y lo que usted les transmita a estos jóvenes, nosotros le transmitamos a estos jóvenes la manera de pensar y actuar, ellos tienen que transmitirla a sus hijos, ¿verdad? Aquí hay, como nuestra hermana Loris tiene hijos pequeños. ¿Qué es lo que le vas a transmitir a ellos? ¿Cuál es tu responsabilidad de acuerdo al Salmo 78? Aquí está mi esposa, también tiene hijos, tenemos hijos. ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Usted también tiene hijos, usted también tiene nietos. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su obligación? ¿Qué tipo de cultura, entienda que significa forma de pensar y actuar, va a transmitir? Entonces, la cultura también se caracteriza en 3 tipos, o podemos decir que por lo menos hay 3 tipos, aunque son 5, pero 3 los más actuales. Se puede decir que la cultura filosófica, que esto define la manera de pensar y actuar, ¿verdad? La cultura filosófica. También la cultura científica, esta define la manera de interpretar. La cultura científica define la manera de interpretar cosas. También la cultura popular, que esta define la manera de vestir o de comer. La cultura popular, la moda que está en el presente o fue en el pasado. Entonces, de estas 3 culturas, también estas 3 culturas que existen en nuestra actualidad, también están en la Biblia. También está en la Biblia entonces la manera de pensar y actuar. Dios estableció su propia cultura para su pueblo, una manera de pensar y actuar diferente a los demás pueblos. Dios estableció una cultura científica que define la manera de interpretar la creación, sus obras. Dios estableció una cultura popular que define la manera de vestir y de comer. Los judíos, ¿verdad? Su comida es kosher, que tiene que ver entonces las carnes de todo animal que tiene pezuña. No pueden comer otro tipo de carnes, ¿verdad? Y de pescado que tiene aletas y escamas. Dios estableció entonces una cultura en la Biblia. Y muchas de las veces algunos se enferman, ¿verdad? Porque no están en la cultura de Dios en las comidas. No están en la cultura de Dios en la manera de vestir o de comer. No están en la cultura de Dios en la manera de pensar y actuar. No están en la cultura de Dios en la manera de interpretar la creación, ¿verdad? En general. Entonces, vamos a ver el punto número 1, cómo Dios estableció su propia cultura a su pueblo. Acompáñenme a Salmos 78:5. Ahí podemos notar que Dios estableció su propia cultura a su pueblo. Dice el Salmo 78:5. Él, con E mayúscula, o sea Dios, Él estableció, diga estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué es lo que iban a notificar? El testimonio de Dios y la ley. Eso es lo que iban a notificar los padres a sus hijos. La palabra estableció del hebreo significa reconstruir. Dios reconstruyó una cultura. También significa renovar. Dios renovó una cultura y tradiciones. También significa resucitar. Dios resucitó una cultura y tradiciones. Él la estableció, Él la resucitó, Él la restauró, Él la renovó, Él la reconstruyó. Su cultura, ¿diferente a qué? Ejemplo, a Egipto. En el sentido práctico, estableció es hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósitos de continuidad, como una cultura. Eso dice la definición. Entonces, estableció significa también que empiece a funcionar algo con propósitos de continuidad como una cultura. Establecer expresa una ley o un reglamento. O sea, Dios estableció, por ejemplo, cada primero de enero se establecen nuevas leyes en Estados Unidos. ¿Se ha dado cuenta? Todos los primeros de enero hay nuevas leyes. El gobierno establece nuevas leyes cada 1 de enero. Eso se nota. Entonces, igual aquí Dios estableció una ley, un reglamento sobre lo que debe hacerse o cumplirse. Dios estableció una ley, un reglamento sobre lo que debe hacerse o cumplirse.
En Biblia, lenguaje sencillo, Salmo 78:5, se lee así, Salmo 78:5, Biblia, lenguaje sencillo. Dios fijó una ley permanente. ¿Dios qué, hermanos? Dios fijó una ley permanente. La ley moral de los 10 mandamientos es permanente. Hay leyes permanentes que Dios fijó para su pueblo, Israel. Y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. ¿Cuántos de aquí son abuelos? Levanten la mano. Qué bendición, ¿verdad? Pues Dios ordenó también a los abuelos, ¿verdad? A los abuelos entonces instruir a sus hijos, instruir a sus nietos, instruir. Entonces la cultura bíblica o manera de pensar bíblica debe ser permanente, porque Dios estableció, ¿verdad?, una ley permanente. Debe ser permanente y debe ser transmitida, instruida de generación a generación. La cultura de Dios. ¿Cuál es la cultura de Dios? Ahorita vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las tradiciones de Dios que Dios estableció? Vamos a ir viendo. Acompáñenme a Deuteronomio 30:16 para mirar entonces, ¿verdad?, un ejemplo de una ley permanente que Dios estableció. Hay muchas leyes permanentes que Dios estableció, ¿verdad? Dios estableció una cultura permanente, tradiciones permanentes, que aunque cuando vino Jesús ya eran tradiciones de hombres, culturas de hombres, pero Dios estableció. Entonces, Deuteronomio 30:16, si aparece en el proyector, ¿sí, Jerry? Ahí está, mira, qué bueno. Deuteronomio 30:16 dice, porque yo, o sea, ¿quién está hablando? Dios. Porque yo te mando hoy, diga hoy. Hoy. No los miré convencidos, diga hoy. Hoy. O sea, Dios nos manda hoy, no ayer, no mañana, sino hoy. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Cuándo nos manda que andemos en sus caminos? Hoy. Y mañana va a ser hoy. Y pasado va a ser hoy. Y el otro año va a ser hoy. Y si vive 100 años, hoy. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Guarde sus mandamientos. Sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga? Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En primer lugar, entonces, en este mandato permanente, dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, ¿verdad? Luego dice que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, estatutos y decretos, para que seas multiplicado y que Jehová te bendiga. O sea, esto es algo que Dios ordenó. Esto era entonces parte de la cultura y tradición de Israel. ¿Qué era la parte y cultura? Amar al Señor, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, ¿verdad?, estatutos y decretos, y Jehová los bendecía. Esa era parte de su cultura, es parte de su cultura de Israel. Esto debe de ser parte de nuestra cultura. Parte de nuestra cultura, amar a Dios primero que todas las cosas, ¿verdad? Andar en sus caminos, derechos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, ¿verdad? Todo lo que lleva al pecado o fuera de orden de Dios nos lleva al camino de muerte espiritual o literal, ¿verdad? Y que guarden sus mandamientos. Eso era tradición, es tradición y cultura para Israel. Entonces Dios estableció, Dios dio la ley moral del pueblo que sacó de Egipto, para comenzar y establecer una nueva cultura. ¿Para qué lo sacó de Egipto? Para comenzar y establecer una nueva cultura. Es decir, Dios estableció un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, pero le agrego bíblicas. Dios estableció un conjunto de conocimientos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ritos también estableció, ideas, tradiciones, costumbres bíblicas. Entonces, Dios estableció tradiciones, pero ¿qué es una tradición? Déjeme decirle que una tradición es transmisión o transmitir o comunicar noticias, literatura, doctrinas y ritos. Esto dice el Real Academia Española, ¿verdad? Tradición significa transmitir, comunicar noticias, en este caso noticias de Dios, ¿verdad? Literatura, en este caso la literatura de Dios, ¿verdad? Transmitirla. Y también significa entonces doctrinas, que significa enseñanzas, transmitir las enseñanzas de Dios,
y también ritos. A nosotros podemos decir, ya el cristiano no tiene ritos. No, sí tiene rituales todavía. ¿Verdad? Ya el cristiano no tiene tradiciones. No, sí tiene tradiciones todavía. No, el cristiano no tiene cultura. No, sí tiene cultura. Porque Dios estableció cultura, tradiciones y ritos a nosotros, a su pueblo. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, ¿verdad? Una costumbre, estamos viendo costumbre, ¿verdad? Se debe mantenerse de generación en generación, y podemos decir nosotros en lo secular, en cuanto a esta palabra tradición o costumbre, ¿verdad? Nosotros nos juntamos todos los días 24 a celebrar Navidad. Ya es una ¿qué? Tradición. Ya es una ¿qué? Costumbre. Ya es una ¿qué? Cultura. Juntarnos, ¿cierto? Nos juntamos todos los 24 de diciembre. Entonces, podemos decir que ya no hay, ¿verdad?, tradiciones en el cristianismo, pero lo cierto es que sí. Por ejemplo, ¿verdad?, el bautismo es una tradición cristiana que debe pasarse de los hijos a los padres y de los hijos a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso es una tradición cristiana. Eso es parte de la cultura cristiana, ¿verdad? Ayer hablaba con alguien acerca del bautismo y hablábamos que a muchos los bautizan de manera, ¿cómo te puedo decir? Que no les explican, ¿verdad? Algunos lo bautizan en la iglesia católica, que no les explican. A otros los presionan para bautizarse. Pero cuando ya nosotros tenemos un tiempo en el cristianismo, debemos de llegar al entendimiento de que el bautizarse es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición, ¿verdad? Ahorita hay una familia que se va a bautizar de este lado, ¿verdad? Pero ¿por qué se tiene que bautizar? Porque es cultura de nosotros, porque es tradición de nosotros, porque es un rito que Dios nos dejó, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? Bueno, Mateo 24. Dice, id pues y haced discípulos, bautícenlos, después de que les enseñen, sean discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de nuestra tradición. El creyente, ¿verdad?, se casa con una persona creyente. Eso es parte de nuestra cultura, debe ser nuestra cultura, una cultura bíblica. Hijo, ¿verdad?, el hijo quiere buscarse novia y está en su derecho. Pero el padre le dice, hijo, te tengo que transmitir la cultura, la tradición bíblica, ¿verdad? La Biblia dice, no te unas a yugo desigual, únete a un creyente, cásate con una creyente, ¿verdad? Empieza a orar por una creyente, ¿cierto? O sea, eso es parte de qué, hermanos, de nuestra cultura. Si el hijo no obedece, bueno, él va a tener sus, ¿verdad?, sus consecuencias, o bueno, ya depende de él. Pero nosotros tenemos que transmitir, ¿qué, hermanos? La cultura, la tradición bíblica, ¿cierto? El participar de la Santa Cena, este es otro rito que tenemos, otro ritual, que los padres deben de transmitirlo a los hijos. Salmo 78, recuerden, era transmitir a los hijos y los hijos a sus hijos. Usted tiene que hablar con sus hijos, hijo, ya estás, ¿verdad? ¿Has recibido a Cristo? ¿Crees en Jesús? No, que sí. ¿Verdad? ¿Te has arrepentido de tus pecados? No, que sí. Ok, puedes participar. Esto es parte de nuestra tradición, participar en la Santa Cena, tomar la Santa Cena. ¿Y para qué? Porque va a preguntar, ¿verdad? Para recordar que Jesús vendrá un día. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Todas las veces que podamos, mientras Él venga, ¿verdad? ¿Y qué significa? Celebramos su muerte y su resurrección. Recordamos, es un memorial de que recordamos. Eso es tradición, eso es cultura. Y nosotros tenemos que, ¿qué, hermanos? Transmitirla, ¿verdad? El separarse de las malas acciones o prácticas del mundo es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura. ¿Y por qué tú no fumas? ¿Verdad? Porque soy cristiano, es mi cultura, mi tradición es no fumar, no tomar, no andar en cosas, ¿verdad?, que son meramente de la carne, que son pecado para Dios. Porque mi templo es, ¿verdad?, templo y morada, mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Porque Dios me manda a santificarme, Dios me manda a vivir para su gloria. Y el fumar no le glorifica a Dios, y el fumar o el hacer droga no le glorifica a Dios, o el hacer algún vicio no le glorifica a Dios. Yo vivo, dice Pablo, vivan pues para la gloria de Dios. Entonces todo eso es parte de nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra cultura, de nuestra tradición, ¿verdad? El hablar con buenas palabras, dejando las maldiciencias, es parte de nuestra cultura cristiana, ¿verdad? El vestir prudentemente y con decoro es parte de nuestra cultura cristiana, es parte de nuestra tradición.
¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, vestir decorosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Hablar verdad, hablar prudencia, ¿cierto o no? O sea, porque el hijo te va a preguntar, ¿por qué no debo de decir groserías? ¿Por qué no debo de vestir así? Porque es nuestra cultura, porque la cultura de nosotros es bíblica, está en la Biblia, ¿verdad? El cómo debemos de hablar, con sazón, con sal, dice, para edificación, cómo debemos vestir, ¿cierto, no, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? O sea, tenemos una cultura bíblica, tenemos una tradición bíblica, que tenemos que vivirla, que tenemos que transmitirla a nuestra generación y a la generación que viene. El leer la Biblia, el orar y memorizar porciones de la Biblia, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Pregúntale que está a tu lado, ¿cuándo memorizaste? ¿Cuándo memorizaste algo? Y luego le dice, ¿y tú? ¿Y tú? O sea, nosotros, aparte de ustedes, lo único que se saben muchos de los cristianos es Juan 3:16. El Salmo 23, un pedacito, y el Salmo 91, cuando están, una porción nomás, ¿verdad? Hermanos, estamos perdiendo la cultura, porque nos estamos adaptando a la cultura secular, popular, ¿verdad? Debe de ser, ¿verdad? Y la Biblia dice, medita en la palabra de día y de noche. De día y de noche, ¿cierto? O sea, debe de ser memorizar. Entonces tú le vas a decir a tus hijos, hijo, grábate un verso, no le pongas todo el capítulo, ¿verdad? Va a ser mucho para Emanuel, va a ser mucho para Cristal. Un verso, quiero que te grabes el Salmo 78, el primer verso, ¿verdad? 2 versos después de la otra semana, 3 versos, ya llevas uno por semana, pero es parte de nuestra cultura. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque tal, ¿verdad? ¿A vosotros les parece que allí está la vida eterna? Hermanos, estamos perdiendo cultura, estamos perdiendo tradición. Entonces, Dios estableció leyes, estatutos, que se convirtieron en tradiciones. Acompáñenme a Deuteronomio 5.1. Deuteronomio 5.1. El libro de Deuteronomio es una repetición de la ley de Dios. Es una repetición de lo que Dios estableció en el Éxodo. Deuteronomio 5.1, por favor. Dice, llamó Moisés a todo Israel. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿qué les dijo? Oye Israel, oye, escucha Israel, ¿verdad? Escucha tú que dices que eres cristiano. Los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy, diga hoy, que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Los estatutos, decretos de Dios. No os unáis a yugo desigual, ponlo por obra, ¿verdad? No deis lugar a la carne, ponedlo por obra. Guarda tus palabras de maldicencia, ponedlo por obra, ¿verdad? No a la fornicación, ponedlo por obra. No al adulterio, ponedlo por obra, ¿sí? No entonces a practicar las obras, ¿verdad?, que practica el mundo, ponedlo ¿por qué? Por obra, ponedlo por obra. Entonces ponerlo por obra, guardar y poner por obra los estatutos que Dios nos dio. El transmitir, por ejemplo, los 10 mandamientos debe ser una cultura también de nosotros. Miren, hermanos, no me conteste, pero pregúntese, ¿ya usted dio esa tarea a sus hijos de transmitir los 10 mandamientos? ¿Verdad? Ahora tampoco me conteste, ¿ya usted se sabe los 10 mandamientos? ¿Ya usted lo sabe? Estamos perdiendo cultura bíblica, estamos perdiendo la tradición bíblica, estamos perdiendo, ¿verdad?, de obedecer los mandamientos que Dios estableció. Entonces, estamos perdiendo. Entonces, Éxodo 20:17, Deuteronomio 5, ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas, ¿verdad? Guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No matarás, o sea, no cometerás, pues, ¿verdad?, aborto, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces todo eso, no robarás,
son mandamientos que son parte de nuestra cultura, ¿cierto, no, hermanos? Tenemos nosotros una cultura, tenemos una tradición. Dios nos la dio. Tenemos que aprender a vivir en ella. Tenemos que practicarla. Tenemos que guardar. ¿Por qué? ¿Verdad? Tú no deseas los bienes de tu prójimo porque Dios lo estableció. Dios dio, ¿verdad?, una cultura. Dios dio decretos, Dios dio mandamientos. No robarás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Yo soy parte de su pueblo. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Los hijos, honrarlos. ¿Por qué debo de honrarlos? Porque Dios lo estableció, ¿cierto? Y nada más por eso, porque Dios lo estableció. Entonces, los 10 mandamientos son un conjunto de conocimiento que Dios estableció. Eso es cultura. ¿Qué es cultura? Un conjunto de conocimientos, de ideas, ¿sí?, de principios y doctrinas. Entonces, número 2, la razón de transmitir la cultura bíblica. ¿Por qué razón Dios quiere que transmitamos la cultura bíblica a esta generación y la que viene? Bueno, ¿o para qué Dios nos dejó las leyes, estatutos mencionados anteriormente? Salmo 78:6, regrese. Salmo 78:6. ¿Para qué Dios lo estableció? ¿Verdad? Los 10 mandamientos, ley moral eterna. ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso entonces mandamientos que debemos de vivir en ellos y ponerlos por obra? ¿Para qué? Bueno, Salmo 78:6, ¿está conmigo? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Si no está bien, son 3 generaciones, ¿verdad? En ese verso son 3 generaciones. Es como, ¿verdad?, el hermano Beto es una generación, sus hijos es la segunda generación, sus nietos son la tercera generación, que son los que normalmente puede ver un ser humano mientras está vivo, ¿verdad? Ya son bendecidos los que ven su 4ª generación, pero Dios habla siempre en 3ª generación, porque eso es lo que Dios asegura, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de transmitir? Lo que ya mencioné, ¿verdad? Transmitir entonces nuestra cultura bíblica, que son entonces un conjunto de conocimientos que Dios estableció. Por ejemplo, el país de China, usted va a estar de acuerdo conmigo, y si no, pues levante su mano, ¿verdad? Bueno, aunque no esté de acuerdo. Bueno, el país de China tiene su cultura y tradiciones muy arraigados. ¿Alguien está en desacuerdo conmigo? El país de China, ¿cierto, ya ven? China, los chinos, tienen su cultura, ¿y qué más, hermanos? Y tradiciones muy, ¿qué? Muy arraigadas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Verdad? Ellos lo transmiten a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, ¿verdad? Y actualmente, ¿verdad?, después de 5,000 años, ellos siguen teniendo sus tradiciones y sus culturas muy arraigadas. Difícilmente ellos, ¿verdad?, toman otra cultura, otra tradición que no les establecieron sus padres. Lo vemos, ¿verdad?, en su manera de pensar, en su manera de actuar, ¿verdad? Es notable. A mí me gusta ir, hace poquito fui a Chinatown con los hermanos, ¿verdad? Y he ido también a Chinatown de San Francisco, Chinatown de Los Ángeles, y yo he notado su cultura de ellos, su tradición de ellos muy arraigada, su manera de pensar y actuar muy arraigada, ¿verdad? ¿Y por qué no debería de ser también notable nuestra cultura de nosotros y nuestra tradición? Debería ser también notable como la de ellos, ¿no cree usted? Nuestra manera bíblica, ¿verdad?, y nuestra manera de pensar debería ser notable, así como lo es en ellos, ¿verdad? Ya decíamos, no hacemos lo malo porque Dios lo ordena, ¿verdad? No hacemos esto porque Dios lo dice. Dios estableció sus leyes, sus decretos, su cultura para su pueblo. ¿Cuántos de ustedes son su pueblo? Entonces, por eso no lo hacemos. Tenemos nosotros una razón por qué. Podemos nosotros contestar por qué no. Nuestros hijos no deben de hacer eso, y por qué los hijos de sus hijos no deben de hacer lo que no está permitido y deben de hacer lo que está permitido. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos anima a tener una cultura arraigada en Cristo. Arraigada en Cristo. Colosenses 2:7. En Colosenses 2:7, nuestro hermano Jerry lo va a poner.
así pues, cimentados y arraigados en Cristo. Pero yo lo voy a leer en una versión parafraseada, Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente: planten, esta versión dice, planten su raíz en Cristo, planten su cultura en Cristo, planten su tradición en Cristo y tómenlo como base sólida, para construir su vida. Qué tremendo ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Para construir su vida, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó. Vivan en la verdad que se les enseñó. Los apóstoles transmitieron la cultura, filosofía de Cristo a sus discípulos. Después sus discípulos a los otros discípulos, hasta el siglo que estamos ahorita, ¿verdad? Entonces la filosofía de vida de Jesús fue transmitida y ha sido transmitida. Vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. En primer lugar, entonces, dice, planten su raíz en Cristo, planten su cultura, planten su tradición en Cristo como una base sólida. Qué tremendo, ¿verdad? Como una base sólida para construir su vida. Hermanos, no podemos construir nuestra vida en la cultura secular. No podemos construir nuestra vida en la cultura, ¿verdad?, popular. No podemos construir nuestra vida en la psicología. No podemos construir nuestra vida en la manera de pensar de un sabio del siglo, del momento. ¿Sabe dónde están todos los que se dicen ser sabios a través de los 5,000 años que conocemos o está registrado? Están en el panteón. Están muertos. Pero ¿sabe dónde está el sabio de sabios? Está a la derecha del Padre. Amén. Y reina. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Es eterno. Su sabiduría es, ¿verdad?, incalculable. La sabiduría de Jesús es incalculable, es grandísima, es de tal manera que no se puede medir, ¿verdad? Entonces tenemos que construir nuestra vida en Jesús, tomar a Jesús como base para plantar nuestra cultura, nuestras tradiciones en Él y fortalecer nuestra fe y vivir, dice, en la verdad que se nos ha sido enseñada. La responsabilidad de cada iglesia es enseñar la cultura del reino, hermanos. Así como la responsabilidad entonces de los maestros, de los rabí en tiempo de Jesús era enseñar la cultura que Dios les había dado, las tradiciones que Dios les había dado. Tenemos tradiciones todavía nosotros, ya les he dicho, el bautismo, la Santa Cena, la celebración de Navidad, la celebración de la resurrección, muerte y resurrección. Tenemos también nosotros todo eso. Entonces, sin importar, debemos de enseñar sin importar el siglo en que estemos, ¿verdad? Su palabra o cultura de Dios no cambia. Su palabra y cultura de Dios no cambia. La cultura del mundo cambia, varía muchísimo, pero los principios de Dios son eternos. Acompáñenme a Isaías 55. Isaías 55, 8 nos muestra la desobediencia de Israel a los estatutos, a la ley que Dios les dio, y posiblemente también nosotros estemos en alguna desobediencia, ¿verdad? No estamos viviendo de acuerdo a los principios que Dios nos dio, la cultura, tradición que Dios nos dio. Dios le dice unas palabras a través del profeta Isaías a Israel con el propósito de hacerlo reflexionar. No estaba en Dios cambiar su mentalidad, no estaba en Dios, ¿verdad?, obligarlo a obedecer su cultura, la cultura de Dios, pero sí estaba en Dios hacerlo reflexionar. No está en Dios hacerte cambiar. Tú tienes que poner también tu parte en cambiar y vivir en la cultura y tradición de Dios, en los mandamientos de Dios. Dios no te va a obligar, pero cuando estemos delante de Él, ahí nos va a rendir cuentas. Entonces, Isaías 58:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cuál es el contexto de los versos anteriores? ¿Verdad? Que Israel estaba en desobediencia. Por eso es que le dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, no estaban viviendo, ¿verdad?, en lo que Dios estableció. Por eso le dice, no son. Están viviendo en otros pensamientos, en otra cultura, en otra tradición, en otros mandamientos, pero no están viviendo en mis pensamientos, ¿verdad? Ni sus caminos son mis caminos. No están viviendo los caminos que yo les di, que yo les marqué, que yo les dije que caminaran en esos caminos. De eso se trata ese verso, ¿verdad? Que no estaban viviendo en esos caminos. Y tenemos que reflexionar si nosotros estamos viviendo en los caminos de Dios. Tenemos que reflexionar, ¿verdad?, si estamos
actuando con los pensamientos de Dios? Si estamos viviendo con los pensamientos de Dios. Porque es fácil que se meta, hermano, la cultura del mundo en nosotros. Es fácil que nos arrastre, ¿verdad?, la cultura secular, los pensamientos seculares, las leyes seculares, ¿verdad?, la manera de vivir secularmente. Es fácil que nos arrastre como una ola del mar y nos sacuda y nos lleve entre ella. Pero Dios dice, ¿verdad?, tienen que reflexionar si vuestros pensamientos son mis pensamientos, si sus caminos son mis caminos. Eso que quería el Señor. Entonces, número 3, cultura y tradición de los cristianos de hoy. Vamos a mirar cuál es la cultura y tradición. Entienda que cultura son, ¿verdad?, los pensamientos, los conocimientos, ¿verdad?, el cúpulo de conocimientos e ideas. Entonces, en esta generación, déjeme decirle que vive una cultura de tradición en la carne. Y estoy hablando de los cristianos, olvídese de del mundo, olvídese de los del mundo, de nosotros. Lo que vemos como cristianismo, ¿verdad? Los jóvenes, como la edad de Jerry, como la edad de Cristal, la edad de Yasmín, ¿verdad?, la edad del hermano Beto Junior. Entonces, jóvenes, ¿cuál es su cultura que están viviendo? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Verdad? ¿Están en la cultura de Dios, en la cultura bíblica, o en las tradiciones de Dios, o cuál es? Bueno, déjeme decirle que hoy existe una tendencia a enseñar que puedes tatuarte dentro de las iglesias. Los pastores de jóvenes enseñan que pueden tatuarse, que están en la gracia. Hace 28 años, ¿verdad?, no era nacido de nuevo, y yo me pinté unas líneas feas y todo. No estaba en los caminos de Dios, no tenía sus pensamientos, ¿verdad?, no era nacido de nuevo. Pero hoy los que llegan a las iglesias, mega iglesias o iglesias modernas, se les enseña que están en la libertad de tatuarse si gustan. Eso no es lo que Dios nos enseñó. El Señor dijo en su ley, en sus decretos, no te harás rasguños, tatuajes. No te harás. Yo quiero ponerme un tatuaje, papá. Sí, pero nuestra tradición dice que no. Nuestra cultura dice que no. ¿Y dónde dice? El Señor dice en su palabra. ¿Entienden? Entonces hoy puedes hacer uso de tu libertad en Cristo para ir a discotecas cristianas. Puedes ir a discotecas cristianas. Eso es lo que se ve ahorita, ¿verdad? Debemos ser una iglesia con música moderna, sin importar la letra o contenido de la letra. No importa. Lo importante es que suene bien, ¿verdad? Eso es darle placer a la carne. Que el cuerpo se mueva, tenga ritmo. Eso es darle placer a la carne, sin importar la letra. Sin importar la letra. Hoy el hermano Walfred cantó puros salmos. Amén. Pura letra de bíblica. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura. Esa es nuestra tradición, ¿verdad? Por eso. Entonces, puedes fumar con libertad. De hecho, las iglesias afuera tienen un cenicero. Puedes fumar con libertad, ¿verdad? Esa es la cultura que está viviendo el cristianismo de hoy. Esa es la tradición que se está viendo. Puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio sin ningún problema y vivir fuera del matrimonio. Puedes tener una relación homosexual y casarte con la bendición de la iglesia, si quieres. Todo eso es lo que se ve, ¿verdad? Predicaciones sin llamado a la santidad o al arrepentimiento. Ya no hay llamado al arrepentimiento. Predicaciones sin tomar en cuenta el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nunca hablan del nuevo nacimiento, ¿verdad? Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, fíjate el riesgo, fíjate la magnitud, fíjate la importancia. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Perdiste tu tiempo en la iglesia, perdiste tu tiempo en tu religiosidad, perdiste tu tiempo, ¿verdad?, fingiendo. Si no naces de nuevo, esa frase significa nacer de arriba. Si no naces de arriba, si no naces de Dios, ¿verdad?, y tienes los genes de Dios, el ADN de Dios, la vida de Dios a través de su Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Hoy nada más se llama a la iglesia con que asista, ¿verdad?, y venga, y hay que hablarle, motivarlo, y hay que enseñarle cómo va a prosperar. Pero ¿qué le sirve que el hombre ganare, ¿verdad?, todos los bienes y perdiere su alma? Entonces hoy iglesias son centros de espectáculo
y no proclamadoras del evangelio o de la columna de verdad. Hoy son centros de espectáculo. Esa es la generación en la que estamos, Jerry, ¿cierto? Esa es la generación en la que estamos. Eso es lo que Dios mandó. No, Dios ya nos puso su cultura, su tradición, ¿cierto o no? Entonces estos son algunos puntos ciegos que muestra la generación posmoderna o actual, ¿verdad?, la cual está malinterpretando la libertad que tenemos en Cristo. Acompáñeme a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: porque vosotros, diga yo, todos digan yo, no los escucho, diga yo, pero con claridad, eso, yo, o sea, usted, ¿verdad? Porque vosotros, o sea, porque yo, hermanos, o sea, esto es para los que cristianos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, solamente, ¿verdad? Sí, en Cristo ya tenemos libertad, ¿verdad?, de comer puerco o no comer puerco, ¿verdad?, comer camarón o no comer camarón, pero no uses la libertad solamente, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es evidente entonces el fracaso de hoy en varias iglesias, el fracaso de hoy en varias, ¿verdad?, personas ¿cuál es el fracaso evidente? Que no cumplieron o no están cumpliendo adecuadamente su llamado de tener una cultura y tradiciones bíblicas, ¿verdad? Si nosotros no estamos cumpliendo con ese llamado de transmitir la cultura del reino, la cultura bíblica y tradiciones bíblicas, no estamos cumpliendo con el llamamiento que Dios nos dio, con la orden que Dios nos dio. Tenemos que transmitir, no se avergüencen de transmitir las verdades de Dios, no se avergüencen de transmitir la cultura de Dios, las tradiciones de Dios. Ya les decía yo, el bautismo es una tradición, es parte de nuestra cultura, la Santa Cena también, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas que tenemos que transmitirlas porque Dios las estableció, ¿verdad? Pero Pablo aquí en este verso de Gálatas 5:13 está haciendo una teología correcta al decir: no usen la libertad como ocasión para la carne. Eso es correcto, ¿verdad? Los teólogos liberales que están en la actualidad, los cuales, ¿verdad?, pues no importa cómo le des rienda suelta a tu cuerpo, ¿verdad?, son contemporáneos. Los teólogos actuales son contemporáneos, pero no son bíblicos. Nosotros tenemos que notar eso. Los teólogos liberales son contemporáneos, pero no bíblicos. La falta de predicación bíblica puede crear sordera y ceguera espiritual. Escucha, la falta de predicación bíblica puede crear sordera y ceguera espiritual. Acompáñame a Isaías 42:18. En Isaías 42:18 y el verso 49 y hasta el 21 y todo el capítulo, ¿verdad?, Dios está reprendiendo a Israel por haberse vuelto ciego y sordo, ¿verdad?, a los mandamientos que Dios estableció, a seguir la cultura que Dios les dio, las tradiciones que Dios les dio. Entonces dice Isaías 42:18, ayúdeme a leer. Isaías 42:18, sordos, fíjate, si venimos a la iglesia y no ponemos por obra lo que Dios nos dice, sordos, oíd, cuando no escuchamos que Dios nos dice que nos apartemos de lo malo, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Aquí cuando dice mi siervo es que es parte de su pueblo. Entonces nosotros podemos ser parte de su pueblo, pero tenemos que aprender a mirar y a escuchar. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Entonces estamos viendo y escuchando tantas cosas fuera de la cultura de Dios, ¿verdad? Pero hay pocos que advierten, ¿verdad? O sea, la libertad que tenemos en Cristo no es fumar y emborracharse y andar ahí en fornicación. Eso es advertir. Pero el quedarnos callados, somos sordos. Pero no escuchar lo que el mundo está bombardeando a la generación y decirles, estamos mudos. Eso es lo que Dios quería decirle a Israel. Tenemos que advertirles a la generación, ¿verdad?
sobre los peligros, los riesgos y lo que está fuera de la cultura de Dios. Verso 20, Isaías 42, 20, que ve muchas cosas y no advierte. Ve la homosexualidad, ¿verdad? Y no advierte. Ve el pecado y no advierte. Ve, ¿verdad? Las iglesias ahí en centros de espectáculos y no advierte. Ve la vida en el pecado y no advierte. Que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Dicho de otro modo, ¿verdad? Dios no va a cambiar su ley, sino que Dios la va a engrandecer. Dios nos dio su ley moral y no la va a cambiar. Tenemos que engrandecerla, tenemos que hacerla magnificencia. Dios escogió entonces al pueblo de Israel para tener un mensaje, una cultura y tradiciones diferentes a las de Egipto. Dios nos ha escogido para tener un mensaje, una cultura y tradiciones diferentes al mundo. Para eso nos escogió Dios, para ser su pueblo apartado, ¿verdad? Con su cultura, con sus mensajes diferentes a los del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, punto número 4, transmitir la cultura bíblica es un mandamiento. Transmitir la cultura bíblica es un mandamiento de nosotros. Después de la salida de Egipto, Dios le dio a Moisés instrucciones de transmitir. En Levítico 18:1 al 5, voy a leer en Palabra de Dios para Todo, pero usted puede, es el mismo concepto ahí en Reina Valera 60. Dice lo siguiente, Levítico 18:1. El Señor dijo a Moisés, verso 2, dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. Voy a parafrasearlo en nuestro tiempo, ¿verdad? El Señor dijo a cada uno de los padres que están aquí, dile a sus hijos que yo soy el Señor su Dios, ¿verdad? Y luego dice el verso 3, no sigan ustedes las costumbres de Egipto, no sigan ustedes las costumbres del mundo, del país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Verso 5, lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Quien los obedezca. Podemos escuchar, pero estar sordos. Podemos ver, pero estar ciegos. Quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Entonces, por eso obedecemos su palabra, nacemos de arriba. Practicamos lo que Dios dice, vivimos en lo que Dios dice. No somos perfectos, pero hacemos nuestra parte, ¿verdad? Para ir mejorando en la obediencia a los mandamientos del Señor. En estos versos es claro que Dios tenía diferentes costumbres, cultura y leyes para su pueblo. De la misma manera es para el pueblo cristiano. Dios tiene su cultura y tradiciones bíblicas muy diferentes a las del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque Dios tiene su cultura. No se conformen a esta cultura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es cultura? ¿Verdad? Es un conjunto de entendimientos, de conocimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el mensaje de Dios, hermano, es el mismo para nosotros. No os conforméis a la cultura y tradiciones de este siglo. No os conforméis. ¿Verdad? Finalmente, entonces, el salmista anima a poner la confianza en Dios. Y dice su palabra, ¿verdad? En su palabra que obedezcamos también los mandamientos de Él. Regrese a Salmo 78:7 y terminamos. En Salmo 78:7. Recuerde que es una obligación de los padres transmitir la cultura, tradiciones a los hijos. Dice el Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Qué debemos de guardar, hermanos? Los mandamientos de Dios. Ahora, los padres, si tiene sus hijos, voltee con ellos y dile, guarda los mandamientos de Dios. Dígale, voltee con su hija, su hijo, y dígale de frente, guarda los mandamientos de Dios. ¿Ya le dijo? Ahora dígale usted a su esposo o a su esposa, guarda los mandamientos de Dios.
Guarda los mandamientos de Dios. De eso entonces se trata este Salmo 78. Una responsabilidad de los padres e hijos a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a guardar los mandamientos de Dios? Póngase de pie. La cultura y costumbres bíblicas entonces nos animan a vivir contrario a la cultura y costumbres del mundo. Dios estableció una cultura, tradiciones para su pueblo, y la razón fue para que nosotros la comuniquemos a las nuevas generaciones. En las generaciones presentes vemos una cultura de la carne, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad comunicar las leyes de Dios a ellos. Que Dios nos ayude, hermanos, a formar una generación de cultura bíblica. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un reto para cada uno de nosotros. Para todo aquel que ha dicho, que ha creído en tu nombre, es un reto. Vivir en tu cultura, vivir en tus mandamientos, vivir en tus decretos, vivir en lo que tú estableciste y caminar en ellos, Señor, caminar en ellos. Señor, perdónanos si hay algo en lo que no hemos caminado bien, si hemos ignorado, Señor, la cultura que tú estableciste, las tradiciones que tú estableciste, para que no vivamos ni nos conformemos a este siglo, a esta cultura, sino que estemos renovando nuestro entendimiento de acuerdo a tu entendimiento, Señor. Señor, ayúdanos a todos y cada uno, Señor. Como cristianos, Señor, entendemos que somos llamados a elevar el pensamiento de la cultura de este siglo. Nosotros tenemos que elevarlo por medio de tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Quiero orar por Lolis y Beto. Vamos a orar por ellos. Ellos son dos jóvenes que se casaron hace poco, pero también todo matrimonio nuevo necesita las oraciones, ¿verdad? Vamos a orar por él. Pasa, Lolis, pasa, ven a Maru. Ven a orar por Beto. Vamos a orar por ellos, que Dios los establezca, que Dios los arraigue. Amén. En su palabra. Me gustó, me ministró mucho la palabra de Colosenses 2:7. Planten, ponte aquí, o ahí está bien. Planten su raíz en Cristo. Escúchate, es lo mismo que le digo a Beto. Planten su raíz, planten su cultura en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Tomen a Cristo como base sólida para construir su vida. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó. Vivan en la verdad que se les enseña cada domingo, cada miércoles, o que escuchan en las predicaciones. Vivan en esa verdad. Y sin duda, ¿verdad? Dios los va a bendecir y Dios nos va a prosperar, ¿verdad? Pero tenemos que vivir en la vida que Dios nos manda. Sí, en la vida que Dios nos manda. Ven, Maru, vamos a orar. ¿Están dispuestos a vivir en esa vida, en esa cultura que Dios manda? Es negarnos a nosotros, es morir a nosotros. Es decir, he muerto al pecado y ahora vivo para Cristo. Es decir, ahora tengo que vivir en el entendimiento, en el conocimiento de Cristo, no en el mío. Mi carne y mis pensamientos dicen esto, pero tengo que ver si mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Mis caminos son esto, pero tengo que ver si mis caminos se ajustan a los caminos de Dios. ¿Están dispuestos? Sí, tómense de la mano, pónganse de frente el uno al otro y vamos a orar por ustedes. Padre, muchas gracias por la vida de Alberto, Señor, por la vida de Lolis. Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, de tu gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu gracia sea suficiente en ellos. Señor, que el temor, la reverencia a tu nombre y a tu palabra, Señor, los gobierne. Señor, que cuando ellos lean lo que tú quieres para ellos, lo entiendan. Que, Señor, puedan su entendimiento, Señor, abrirse, iluminarse por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas su vida, no sin antes también perdone, Señor, si por ignorancia han caminado de una manera que no te agrada o que no es lo que dice tu palabra. Tú eres bueno, Señor, y nos perdonas a todos nosotros, Señor. Perdónanos también y, Señor, bendice la vida, Señor, de Alberto y de Lolis, Señor. Ellos han pedido que oremos por ellos y por eso es que estamos aquí, Señor. Derrama, Señor, de tu bendición, tu conocimiento sobre ellos, Señor. Te damos la gloria porque tú vas a hacer cosas, Señor, con ellos, vas a restaurar, vas a dar dirección, Señor, y vas a dar humildad. Quita, Señor, todo orgullo, no solamente de ellos, sino también de nosotros, que impide, Señor, caminar en tus caminos, que impide obedecer tus mandamientos, Señor. Señor, te rogamos que tú bendigas también a los niños, Señor.
Bendigas, Señor, a la familia que has formado en ellos, Señor. Padre, permite que ellos también transmitan tus mandamientos, transmitan tu cultura, Señor, tus mandamientos a ellos, Señor, a los niños. Que entiendan que es la responsabilidad. Si nosotros no leemos tu palabra, Señor, pues ¿qué le vamos a transmitir? Pero permite, Señor, que ellos tengan hambre de tu palabra, Señor, y que transmitan cada cosa que entienden. Oramos por ellos, Señor, y los bendecimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.